Muy buenas tardes, queridos amigos, sean todos bienvenidos a este culto vespertino. Les saluda Joaquín Cardona, esperando que estén gozando con su familia en algún grupo pequeño o allí en su hogar, simplemente escuchando la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema muy importante titulado El Verbo se hizo carne, la naturaleza de Cristo. Y quiero mencionar algo importante. En este libro, la Santa Palabra de Dios, tenemos bases para identificar en qué creemos y por qué lo creemos, ¿sí? En este tema, queridos amigos, vamos a entender cómo el plan de salvación a través de la vida humana que tuvo Cristo aquí en esta tierra es muy importante entenderlo, aceptarlo por fe y vivir lo que aquí Dios nos pide, ¿sí? Aquí está el contacto de un servidor en WhatsApp, en Facebook, donde puede usted también enviar algún comentario o pregunta sobre este tema y ver algunos otros puntos doctrinales. Bien, vamos a hacer una oración pidiendo a Dios el Santo Espíritu para que nos pueda iluminar con su palabra nuevamente. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por darnos la oportunidad, oh Dios, de entender, estudiar, poder escudriñar tu palabra y que tu Santo Espíritu nos siga transformando, Señor, nos siga santificando como está prometido, para que puedas preparar un carácter, Señor, en nosotros que pueda entrar al cielo. Gracias por la obra de Cristo en nuestro favor, que murió en la cruz para pagar los pecados de todos los que por fe crean en Él. Dios mío, nos acercamos a ti pidiendo que escuches, Señor, nuestra oración y nos aumentes la fe para aceptarte, creer, amar y obedecer tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este tema, queridos amigos, que habla sobre la naturaleza de Cristo, presenta también lo que es la victoria sobre el pecado, no solamente de Cristo, sino de usted, de mí y de cualquier persona como seres humanos que somos. ¿Está bien? Primero vamos a ver algunas citas importantes para poder entrar a detalle en este tema. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 32, y dice así: el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. ¿Sabe a quiénes se refiere aquí como Escrituras y espíritu de profecía? A las Escrituras, Elena de White, inspirada por Dios, muchas veces se le llama las Escrituras a la Biblia, a la palabra de Dios. Y cuando habla de espíritu de profecía, lo refiere a sus escritos. Este es uno de ellos, Manuscritos Inéditos, tomo 5, del cual un servidor tomó gran parte de este mensaje, junto con la Biblia, para entender lo que Dios dice, porque el Espíritu Santo es el autor de esto y también de esto. Así que lo que vamos a ver aquí simplemente es lo que el Espíritu Santo ha dicho como autor en la palabra inspirada. Debemos tener mucho cuidado de no atender o aceptar palabras humanas simplemente porque alguien lo dijo. Debemos cerciorarnos de que haya sido el Espíritu Santo que inspiró a un escritor de la palabra de Dios, en la Biblia o en el espíritu de profecía. Sigue diciendo, estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlo significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Para eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17.
Esta es otra diapositiva muy importante que debemos considerar. Todos los profetas, queridos amigos, no tienen uno más autoridad que otro. No es un profeta más importante que otro. Ningún adventista del séptimo día se atrevería a decir que Moisés tiene más influencia o autoridad que Pablo o que Pedro, porque Pedro escribió menos. Jamás. ¿Saben por qué? Porque son profetas. Son personas que el Espíritu Santo usó y no es el agente humano lo que hay que ver. O porque Moisés fue de los primeros que escribieron los escritos inspirados que conocemos como Biblia. No. De la misma manera, no debemos minimizar como inferior autoridad lo que escribió Elena de White que lo que escribió Jeremías o Moisés o Pedro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el autor. El agente humano, y no importa el año, es solamente quien escribe. ¿Está bien? Así que tengamos esto muy claro. Dice Manuscritos Inéditos, tomo 5, página 99. Recordemos que las primeras victorias han de obtenerse ¿en dónde? En la vida del hogar. Queridos amigos, en el hogar es donde se empiezan a vencer las victorias sobre el pecado. En el trato del esposo con la esposa, con los hijos, en el orden o la suciedad que haya en el hogar, en el olor que haya, en la forma que se cocina en el hogar, ahí se empiezan a ganar las victorias o perderlas. Así que el orden bíblico de la familia, quiero que lo vean, está en una forma de paraguas aquí. Cristo es el protector y el soberano del hogar. Claro, cuando la palabra de Dios es más importante. Si no es el televisor o alguna otra cosa que no tiene la palabra de Dios, entonces ya no es Cristo. Pero Cristo es el que une al esposo, que es el esposo quien provee y protege la familia. La esposa que conforta, enseña y también nutre a la familia. Ella es la responsable de que se obedezca a la reforma pro salud en la familia. Y los niños que deben amar y obedecer a sus padres. Ese es el orden del hogar. Pero Satanás ha puesto un ataque fuerte al hogar, al modelo bíblico, en nuestro tiempo, con el movimiento LGBTI. Y quiero decirles, queridos amigos, que muchos siervos de Dios, Dios los está levantando para volver al modelo del Edén. Los hijos los educan los padres. Los hijos obedecen a los padres, pero los padres obedecen a Dios. Ese es el orden, ¿está bien? Así que queremos tener victorias en el trabajo, en la vida cotidiana, en donde vayamos. En el hogar debemos ver cómo están las victorias. Comparto esta cita importante también porque tiene que ver con el sábado. Ustedes saben que nosotros, todos los seres humanos, vamos a ser marcados por dos formas: sábado o domingo, sello de Dios o marca de la bestia. Miren lo que dice esta cita. Hagan que la oración del comienzo del sábado sea una plegaria de consagración y devoción. Pregunta, ¿en todos los hogares está la familia completa antes de que empiece el sábado o no? Fíjense que no siempre es así. A veces el papá no está, o la mamá no está, o los hijos no están. Empieza el sábado y qué oración ni qué nada. No hay nada que marque que la familia inicia juntos el sábado. Y debe haber una oración de familia, de consagración y devoción. Sigue diciendo, quisiéramos exhortar a todos a que no laven la vajilla en sábado, los platos, si pueden evitarlo. Se deshonra a Dios por cualquier trabajo innecesario hecho en su día santo. No es incorrecto que los platos se dejen sin lavar hasta la conclusión del sábado si ello resulta factible. ¿Y saben algo? Esto uno puede pensar, es algo tan insignificante, pero no es insignificante para Dios, hermanos. Dios dijo al pueblo de Israel, no cocinen en sábado, no vayan a recoger maná en sábado. Y díganme, ¿era más difícil lavar la loza que recoger maná? ¿Verdad que no? Para Dios es algo específico y el sábado quiere que nosotros nos desocupemos totalmente de cargas y actividades que en la semana se pueden hacer. ¿Está bien? Lo digo porque ahorita Dios está separando un pueblo
que así como está guardando aquí el sábado, en el cielo va a seguir guardándolo así. Y quiere que ya lo estemos guardando como va a ser en el cielo, ¿sí? Y miren por qué. Si reverencian el sábado, que está grabado en la primera tabla de piedra, guardarán los 3 primeros mandamientos. ¿En qué consiste en que guardemos los mandamientos? ¿Cómo observamos el sábado? Y también aquí podemos decir, si no reverencian el sábado como están en las tablas de piedra, los 3 siguientes mandamientos no se van a poder guardar. ¿Se dan cuenta? Y si se guardan los primeros 4, que es mi amor a Dios, pues el amor al prójimo, que son los otros 6, van a ser más factibles para guardar, obedecer. Muy bien. Este capítulo, que es el manuscrito número 286, es un escrito inspirado. Un servidor solamente va a compartir, repetir, queridos hermanos, lo que Dios ya nos ha dicho y que no debe causar conflicto en la iglesia. Se titula La naturaleza divino-humana de Cristo. Aquí está en este libro, pero vamos a ver algunas citas bíblicas. Vamos a ver, por ejemplo, el libro de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Así dice en su versión de la Biblia? ¿Usted sabía que hay una versión que dice, en el principio existía la palabra? Ya no dice verbo. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Estoy hablando de la traducción del Nuevo Mundo de los que usan los testigos de Jehová. Eso no es la traducción correcta, porque ya están haciendo que es un Dios aparte la palabra, y la palabra no es lo mismo que un verbo. Esto es algo bien importante. La palabra, por ejemplo, pintura, esa es una palabra, pero un verbo es pintar, una acción continua. Así que aquí está hablando del verbo. Vamos a ver el versículo 14 de Juan 1. Y el verbo se hizo carne. Así que aquí habla de Dios. Se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como hijo único recibió del Padre. Así que aquí Juan explica quién es ese verbo. Dice, el Hijo del Padre, Cristo. Y Él se hizo carne. Vamos a ver otra cita importante. Primero vamos a entender un poco el concepto de Juan sobre la naturaleza de Cristo. Juan capítulo 19. Versículo 33 al 37. Es importante ver por qué aquí Juan escribe esto. Es el único evangelista que escribe estos detalles. Juan 19, versículo 33 al 37 dice: fueron los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que habrían crucificado con él, los ladrones que estaban a los lados de Jesús crucificados. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. En cambio, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y en el acto salió sangre y agua. Lo atestigua el que lo vio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Estas cosas sucedieron así en cumplimiento de la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. También otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Así que Juan resalta que cuando Cristo murió y la lanza le atravesó el costado, salió agua y sangre. Vamos a ver Primera de Juan. Fíjense por qué dice esto Juan. Primera de Juan capítulo 4. Versículo 1 al 3. Este es el contexto de lo que vamos a estudiar en este tema. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 al 3, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios.
todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Este es del anticristo y que habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Fíjense lo que dice Juan. Hay espíritus que son dirigidos por el anticristo, Satanás, y son los que dicen Jesús no vino en carne, es decir, no vino como un humano, porque muchos decían que había sido un espíritu, vivió aquí como un espíritu, por eso hizo todas esas obras, como Dios, no como un ser humano. Capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 6 al 8, miren lo que dice. Este es Jesucristo que vino por agua y sangre. No vino solamente por agua, sino mediante la agua y la sangre. El Espíritu es el que testifica, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 están de acuerdo. Ahora, quiero explicarles por qué dice aquí Juan agua y sangre. Porque él vio que de Cristo salió agua y sangre. Porque él vio que no era espíritu solamente, aunque el Espíritu Santo estaba sobre Cristo todo el tiempo, él era carne. Y Juan resaltó eso porque desde su tiempo empezó Satanás a sembrar la idea de que no era 100% humano. Ahora, teniendo esto en contexto, vamos a ver parte por parte de estas citas. Vamos a analizar y por qué razón, si nosotros no entendemos esto, podemos llevarnos a otros vientos falsos de doctrina. Dice esta cita: el Redentor del mundo pasó por donde Adán cayó debido a su desobediencia de la ley expresa de Jehová. El Hijo único de Dios vino como hombre a nuestro planeta. ¿Cómo vino Cristo? Como hombre, para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Ustedes saben que hay predicadores no evangélicos, no católicos, adventistas del séptimo día que están diciendo que no es posible guardar la ley de Dios. Los hay. ¿Y a qué vino Cristo? Para revelar que el ser humano puede guardar la ley de Dios. Luego sigue diciendo: Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún ser humano podía guardar la ley después de la desobediencia de Adán. Proclamó que toda la especie estaba bajo su control. Siguiente cita: el Hijo de Dios se puso en el lugar del pecador, pasó por el mismo terreno donde Adán cayó y resistió la tentación del desierto, que era 100 veces más fuerte que ninguna otra que vino o vendrá jamás sobre la especie humana. Ahora miren, Cristo no cometió ningún pecado, pero Cristo fue tentado 100 veces más que cualquier pecador. Tome nota de eso, porque algunas personas enseñan que Cristo es el segundo Adán y él vino como Adán antes de caer en pecado. Vamos a ver lo que sigue diciendo aquí. Jesús resistió las tentaciones de Satanás del mismo modo que toda alma tentada puede resistir. Ahora pregunto, si Jesús vino como Adán antes del pecado, ¿podemos resistir del mismo modo que Jesús lo pudo hacer? No. Sigue diciendo, remitiéndose al registro inspirado y decir, escrito está: Cristo venció las tentaciones como hombre. Todo ser humano puede vencer como Cristo venció. ¿Podemos vencer como Cristo venció? Sí, hermanos. Ahí está escrito. Pero si Cristo vino en la naturaleza de Adán antes del pecado, no podemos vencer como Cristo venció. ¿Se dan cuenta? Tenemos que aceptar una cosa o lo que está escrito aquí. Él se humilló por nosotros, reparó el vergonzoso fracaso y la caída de Adán y resultó vencedor. Miren qué testifica. Testificando hacia los mundos no caídos y a la humanidad caída, que el ser humano podía guardar los mandamientos de Dios por el poder divino otorgado desde el cielo. Ahora vamos a ver si la palabra de Dios, la Biblia, confirma esta cita. Vamos a ver Santiago capítulo 4.
Santiago capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él gobernará sobre vosotros. ¿Verdad que no dice eso? Él huirá. ¿Y sabe qué significa huir? Derrota. Díganme, ¿cuántas veces podemos hacer lo que dice este versículo, hermanos? Todas las veces que podamos. Porque el poder de Dios es infinito. Y Él va a escuchar a toda alma que pide ayuda para vencer a Satanás. ¿Y qué creen que va a hacer Dios? Satanás va a huir, pero el Espíritu Santo va a permanecer. Vamos a ver la siguiente cita. Jesús, el Hijo de Dios, se humilló por nosotros, resistió la tentación por nosotros y venció en nuestro nombre para mostrarnos cómo podemos vencer. Así ha ligado su interés con la humanidad mediante los lazos más estrechos y nos ha dado la clara seguridad a todos de que no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar. Primera de Corintios 10:13 dice eso. Así que, querido amigo, nosotros tenemos la naturaleza caída, pero no la naturaleza pecaminosa. ¿Sabe cuál es la diferencia? Naturaleza caída significa que desde que Adán pecó, hubo un cambio en la naturaleza. Las rosas salen con espinas. Los animales tienen enojo y se pelean unos con otros. Y los seres humanos tienen debilidades que antes Adán nunca conoció. Adán antes del pecado no conocía el miedo. ¿Cuándo fue el primer miedo que tuvo Adán? Cuando Dios lo buscó. Y tuvo miedo porque estaba desnudo, porque estaba en pecado. Adán no tenía frío, ahora nos llega el frío, el calor. Es decir, todas esas consecuencias, la debilidad humana que ahora es para morir, antes no había muerte, son consecuencias de la naturaleza caída. Pero si yo digo, tengo naturaleza pecaminosa, significa que el pecado que yo hago es parte de mi naturaleza, no es por decisión propia. ¿Sí ve la diferencia? Por ejemplo, yo sudo por naturaleza, yo no tengo que pensar, voy a sudar. No. Imagínese, yo como por naturaleza, pues me da hambre, obviamente. Es naturaleza, pero el pecado es una decisión. Vamos a ver primera de Juan. Es una cita muy conocida. Capítulo 3, versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Cristo vino para decir, no es transgredir la ley en actos. Si tú lo piensas o lo amas en tu corazón, ya estás pecando. Pero es una decisión a fin de cuentas. Así que mire, así como ve esta pintura, está usted pensando, ¿qué voy a hacer? La conciencia, a través de la conciencia, el Espíritu Santo nos dice, mira, esto es lo correcto, Joaquín. Apártate de eso. Pero acá el ángel malo dice, no, mira, te va a gustar. Fíjate, tu amigo ya lo está haciendo. Júntate con ellos. Y está una lucha. Eso es lo que significa tentación. Tentación no es pecado porque Cristo fue tentado, pero no se dio ni en lo mínimo a la tentación. Y usted y yo podemos vencer como Cristo, porque está escrito. No es nuestro poder lo que va a vencer la tentación, es el poder de Dios. Si pido el Espíritu Santo. Vamos a ver la siguiente cita. Miren esta maravillosa cita. El Espíritu Santo fue prometido para estar con quienes lucharan por la victoria, en manifestación de omnipotencia, dotando al agente humano de poderes sobrenaturales e instruyendo al ignorante en los misterios del reino de Dios. Que el Espíritu Santo sería el gran ayudador es una maravillosa promesa. Fíjense qué hermosa promesa. Qué hermosa promesa. ¿Cómo se sentiría usted si caminara siempre en la calle, en la noche, en las altas horas de la noche, pero pudiera ver a los ángeles que van con usted cuando usted va en el nombre de Jesús? Ángeles de 4 metros de altura. ¿Qué miedo sentiría? Algunos amigos han visto, bueno, un amigo me comentó en una experiencia de colportaje, que él al dar vuelta a la calle vio un grupo de jóvenes ahí y le dio un poco de temor, pero fue y tocó la casa de enfrente y luego volvió, los saludó
Y uno de ellos fue las conferencias que estaban dando en ese lugar. Y se acerca al final del tema que dio y le dijo, ¿sabe qué? ¿Se acuerda la ocasión que usted entró en esa calle? Nosotros lo íbamos a asaltar, pero usted venía con otras personas más grandes que usted. Y nos dio miedo. Dijo, no, yo no iba con nadie, yo iba solo. No, usted iba acompañado. Y por eso no lo asaltamos. Y me llamó la atención. Y ahora que lo vi aquí, quise ver qué está predicando. Queridos amigos, el Espíritu Santo es quien da la victoria sobre todo pecado. Si yo digo, no es posible, no puedo dejar el pecado, estoy diciendo, no quiero la ayuda del Espíritu Santo. Porque aquí dice que es prometido para quienes lucharán por la victoria. Una parte es la voluntad humana, pero unida con la omnipotencia del Espíritu Santo, Satanás va a huir derrotado. Eso está escrito. ¿De qué nos habría servido que el único Hijo de Dios se hubiera humillado, resistido las tentaciones del taimado enemigo, batallado con él durante toda su vida en la tierra y muerto el justo por los injustos para que la humanidad no pereciera, si no hubiéramos recibido el Espíritu Santo como constante agente regenerador que trabaja para hacer efectivo en nosotros lo que ha sido provisto por el Redentor del mundo? ¿Qué ha sido provisto por el Redentor del mundo? Ayúdenme a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. El que rechaza esto no rechaza al hombre, sino a Dios, quien nos da su Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es santificación? Apartarse de toda especie de mal. Mire lo que dice Primera Tesalonicenses 3, versículo 13. Para que sea afirmado vuestro corazón en santidad, irreprensibles ante nuestro Padre Dios, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Para eso es la palabra de Dios, para darnos esperanza de que hay victoria segura si nosotros hacemos nuestra parte y pedimos a Dios su ayuda. Eso es lo que está escrito. Sigue diciendo, el Redentor del mundo no vino solamente como sacrificio por el pecado, sino para ser un ejemplo del hombre, al hombre de un carácter humano santo. Siempre hemos de agradecer que Jesús nos haya demostrado con hechos reales que el ser humano puede guardar los mandamientos de Dios, contradiciendo la falsedad de Satanás de que no podemos guardarlos. Miren quién está hablando de que no se pueden guardar los mandamientos de Dios, Satanás. Y aquí dice que Cristo demostró que es posible. Vean otra cita. Salmo 119, 11. ¿Cómo es posible guardar los mandamientos de Dios y mantenerse en victoria con Cristo? En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Si yo me siento y me pongo a ver telenovelas donde se promueve el orgullo, las mentiras, la inmoralidad sexual y todo tipo de pecados, ¿creen que yo no voy a pecar viendo eso? Solamente viéndolo, yo estoy guiando mi mente para pensar en eso, y eso lo voy a dar en acciones después. Pero si yo estoy constantemente limpiando mi mente con la palabra de Dios, meditando en las promesas de Dios, hablando y pensando en Cristo, eso me va a mantener apartado de lo que Satanás me sugiere. Hay otra cita que dice, no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El Espíritu Santo está dado para que dé la victoria a los que están guardando los dichos de Dios. Vamos a ver otra cita, Salmos capítulo 1, es una cita muy conocida. Versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malos, número 1, ni se detiene en el camino de los pecadores, número 2, ni se sienta en silla de burladores. ¿Qué significa? No te sientes con un grupo de personas que van a hablar trivialidades, bromas, mentiras, temas absurdos, impíos. Antes en la ley del Señor se deleita y en su ley medita de día y de noche.
Esa es la clave que Dios nos da para no pecar. Eso es permanecer en Cristo. Eso es lo que Cristo hizo. El gran maestro vino a este mundo a ponerse a la cabeza de la humanidad, para así elevar y santificar a la humanidad mediante su santa obediencia a todos los requerimientos de Dios, mostrando que es posible obedecer todos sus mandamientos. Él demostró que una vida de obediencia de por vida es posible. Por eso cuando Jesús sanaba le decía, vete y no peques más. ¿Porque es posible o no es posible? Es posible para todo el que cree y para todo el que se aferra del poder de Dios y el que pone en su corazón la palabra de Dios y el que medita en su palabra día y noche. Cristo, aquí está un pequeño ejemplo, sabía quién era Pedro. Aún cuando ya lo iban a entregar, Pedro negó al maestro. Cuando había dicho, Señor, aunque vaya a morir, no te negaré. Pedro estaba en un proceso de santificación, mis hermanos. Cuando yo hago la pregunta, ¿cuándo ocurrió la conversión de Pedro? ¿Saben cuál es la respuesta? Cuando Jesús le dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y Pedro dejó las redes. Ahí Pedro se convirtió. No fue después. El proceso después de la conversión fue santificación. Porque después Pedro estuvo dispuesto a morir, crucificado no como su maestro, sino boca abajo. ¿Y saben algo? Eso es lo que hace el Espíritu Santo en una persona. Llega un punto en que antes lo que amaba, ahora lo aborrece. Y lo que antes no amaba, que es las cosas de Dios, ahora las ama y se deleita en ellas. A ese proceso se le llama santificación. Como maestros, hemos de entender que el propósito de nuestro Señor es resumir en todas sus enseñanzas la naturaleza y la necesidad de la excelencia moral de carácter que los agentes humanos debemos alcanzar. Con este fin, Dios ha hecho plena provisión a través de su Hijo para que podamos ser colaboradores de Jesucristo. Ahora vean, Cristo declaró, donde se alza el trono de Satanás, allí se levantará mi cruz, el instrumento de humillación y sufrimiento. No violaré ni un solo principio de la naturaleza humana. ¿Cómo venció Cristo a Satanás? No lo venció como Dios, que era Dios. Lo venció como un hombre, como usted y yo. Porque no violó ni un solo principio de la naturaleza humana. Fue 100% humano. Y veló su divinidad un tiempo. Revistiendo mi divinidad de humildad, resistiré toda tentación con la que el ser humano es acosado. Llamaré en mi ayuda a los poderes del cielo para que hombres y mujeres, imbuidos de mi espíritu, puedan vencer como yo vencí. Ahora miren, esto es importante. El logro de mis propósitos en beneficio de la humanidad degradada requiere que se combinen las fuerzas divina y humana. ¿Dónde está el éxito? Se une la fuerza divina y la humana. Vamos a ver Lucas capítulo 11. Versículo 13, una cita muy importante, dice: y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Pero la pregunta es, ¿cuántos seres humanos estamos pidiendo el Espíritu Santo? ¿A quiénes se da el Espíritu Santo? Solamente a los que se esfuerzan y están luchando por la victoria. No se da a cualquier persona. Imagine que yo, sabiendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Dios me dice, esto no bebas, Joaquín, esto no tomes, compro pastelillos, tomo jugos con mucho azúcar o Coca-Cola, y digo, Señor, bendice los alimentos y ayúdame, dame tu Espíritu Santo para resistir el mal. ¿Creen que Dios me va a dar el Espíritu Santo? No, porque el Espíritu Santo no se da cuando yo no me dispongo a obedecer a Dios. El Espíritu Santo es prometido a todos los que quieren conformar su vida con toda palabra que sale de la boca de Dios. Para así el poder divino, así como Isaías, una vez que se mostró como un pecador y dijo, Señor, es que yo soy inmundo, yo voy a morir.
Y el ángel tocó sus labios con el carbón encendido. Mira, esto ya quitó tu pecado. ¿Y a quién enviaría? Dice Dios. Heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque ahora Cristo lo había limpiado de pecado. Hermanos queridos, ¿saben por qué no hay muchos predicadores quizá? ¿O no hay personas que amen y busquen el Espíritu Santo? Porque la consecuencia de recibir el Espíritu Santo es convertirse en luces en el mundo que lleven otros el mensaje de salvación. Y la consecuencia de eso va a ser burlas, persecución, escarnio o quizá la muerte. Algunos han calculado el costo y quizá dicen, está difícil. Cristo lo dice, no he venido a traer paz a la tierra, he venido a traer espada, he venido a poner disensión a la madre contra los hijos, pero por causa del Evangelio. En los concilios celestiales, la cruz fue establecida como el medio de expiación. Este había de ser el medio de Dios de ganar a los seres humanos para Él. Cristo vino a esta tierra para mostrar que en forma humana podía guardar la ley de Dios. He guardado los mandamientos de mi Padre, declaró. El Salvador se propuso restablecer los principios de la dependencia humana respecto a Dios y de la cooperación entre Dios y el hombre. Se propuso unir Dios y hombre mediante la cadena dorada del amor. La identificación de Cristo con el ser humano será para siempre la clave de su influencia. Miren lo que dice aquí. Él llegó a ser hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Vistió su naturaleza divina con el atuendo de la humanidad y demostró ante el universo celestial, ante los mundos no caídos y el mundo caído, cuánto ama a Dios a la especie humana. Mire cómo dice, mundo caído. No dice mundo pecaminoso, ¿se da cuenta? No es lo mismo mundo caído que mundo pecaminoso. Aunque hay pecado en el mundo, pero es la consecuencia de una caída. Por la vida de Cristo en forma humana, el hombre puede llegar a ser partícipe de la naturaleza divina. Cristo nació sin mancha de pecado, pero entró en el mundo de manera semejante que la familia humana. No tuvo simple apariencia de un cuerpo, sino que tomó la naturaleza humana participando en la vida del género humano. Fue 100% humano. Cristo ayuda a la humanidad tomando la naturaleza humana. Así se aferra al hombre con su largo brazo humano y al trono de Dios con su brazo divino. Vean qué hermosa cita. Jesús se hizo 100% humano y venció a Satanás como un ser humano, como usted y yo podemos vencerlo. ¿Cómo? Diciendo, escrito está, y dependiendo del poder divino por el Espíritu Santo. ¿Podemos nosotros vencer así ahorita o no podemos, hermanos? Claro que podemos. Está escrito y está prometido. Cristo hizo la mediación de los dos pactos. El antiguo pacto, que era el santuario y que tenía que ser con corderos, ceremonias. Después de que Cristo murió, ahora se instituyeron dos cosas solamente: el bautismo por inmersión, del cual habla Romanos capítulo 4, y la institución de la cena del Señor, o la Santa Cena, rito de comunión y Santa Cena. Esos dos, queridos amigos, esos dos símbolos, Dios estableció que se siguieran haciendo como parte de nuestra unión y pacto con Cristo. ¿Sí? Ahora, miren lo que dice esta cita la tengo en una Biblia que usé mucho tiempo en la parte de hasta atrás, porque es exactamente cómo Dios da la victoria. Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehuyen y retroceden, porque hiere directamente a algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Para algunos el ídolo es quizá un hijo, o el esposo, la esposa, la familia, o la moda, o la alimentación, o los deportes, o algún entretenimiento. Hay muchos tipos de ídolos. Así que Dios prueba para que vean que eso lo está alejando. Los individuos son probados durante cierto tiempo.
para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Si alguno no quiere ser purificado por la obediencia de la verdad, ¿cómo es purificado el ser humano? Aquí lo dice, por la obediencia de la verdad. Y vencer su egoísmo, su orgullo y malas pasiones, los ángeles de Dios reciben este encargo. Se han unido a sus ídolos, dejadlos. Y prosiguen con su obra, dejando en las manos de los malos ángeles a aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos. ¿Saben que eso está pasando ya en estos días, mis queridos hermanos? Se está viendo más manifiesto algunos que se están buscando de todo Dios, de todo corazón, humillándose, pidiendo perdón a las personas y a Dios, desde luego, y otros que están siendo más sin cuidado de cometer quizá otros pecados o ser más descuidados en otras cosas que Dios claramente ha establecido, y se están apartando totalmente de la palabra. Porque quienes deciden seguir aferrándose a algún ídolo, los ángeles de Dios los dejan y quedan con manos de los malos ángeles. Sigue diciendo, los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado la voz del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 173. Ahora, quiero que note algo. Ahorita estamos en esas pruebas, hermanos. Dios manda pruebas por la familia, por la economía. Dios manda pruebas por la alimentación, por todo. Yo debo estar seguro que no hay ningún ídolo que me detenga en este mundo y me impida ir al cielo. Eso Dios me lo está mostrando así como con lupa. Pero Él espera que una vez que yo lo vea, yo decida, Señor, quítame este ídolo, aquí estoy, haz lo que quieras. Solo así el Espíritu Santo va a obrar. Si no se hace eso, el Espíritu Santo detiene su obra. Y nos corresponde a nosotros, hermanos, llorar, arrodillarnos, orar, ayunar, para que todos los ídolos sean desarraigados de mi corazón. Que solo Cristo esté en mi corazón. Este libro, Fe y Obras, página 110, vean qué hermosa cita. La obediencia a la ley de Dios es santificación. ¿Qué es santificación? La obediencia a la ley de Dios. Y esta es la obra que el Espíritu Santo hace en los que han transgredido la ley de Dios. Nos limpia de pecados Cristo por su muerte en la cruz, pero el Espíritu Santo nos vuelve a ser obedientes, como desde un principio debimos serlo, y mantenernos obedientes. Hay muchos que tienen ideas erróneas respecto a esta obra en el alma, pero Jesús oró que sus discípulos fueran santificados por medio de la verdad y añadió, tu palabra es verdad. La santificación no es una obra instantánea, sino progresiva, así como la obediencia es continua. ¿Cómo es la santificación? Es progresiva, hermanos, en la medida que yo me disponga a obedecer a Dios. En tanto Satanás nos apremia con sus tentaciones, tendremos que librar una y otra vez la batalla por el dominio propio. Pero mediante la obediencia, la verdad santificará el alma. Los que son leales a la verdad han de superar, por medio de los méritos de Cristo, toda debilidad de carácter que los ha llevado a ser modelados por cada una de las diversas circunstancias de la vida. 5 palabras que vamos a comprender en este tema, hermanos. Y de la que hablé ahorita es precisamente de la santificación. La vida de Cristo nos muestra un ejemplo perfecto de santificación. Primero, creación. Cristo creó. No tiene que ser usted nada. Cristo creó. Somos criatura suya. Dios nos creó. A través del Hijo de Dios, Dios nos redimió. Cristo pagó en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Si se acercan a Cristo, creen y piden perdón por sus pecados, ¿verdad? Ya está pagado. Usted haga o no haga, eso ya está pagado. Pero la justificación, que es otorgar el perdón y hacer válido esa muerte de la cruz por una persona, es solo para los que creen en Jesús, se arrepienten y apartan de sus pecados. Y después de la justificación
viene el proceso de santificación, que es el abandono definitivo del pecado en la vida humana. El proceso de santificación, mis queridos hermanos, es cuando una persona por fe acepta a Cristo como su único Rey y Salvador, toma el bautismo por inmersión y hace lo que Dios le indica. Alimento espiritual diario, oración, adoración a Dios todos los días y testificación. Esa obra la hace el Espíritu Santo en todos los que esperan con anhelo a Cristo en las nubes de los cielos. Vamos a ver otra cita que confirma esto que les estoy diciendo. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 y 3. Miren lo que dice. Amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Él, como dice en su Biblia, se purifica, así como Él es puro. ¿Sabe por qué dice se purifica? Porque el que está esperando la venida de Cristo está apartándose de todo pecado por fe. Está permitiendo que el Espíritu Santo le corrija, le redarguya de pecado, le limpie y lo capacite para toda buena obra. Otra cita, Tito capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios que trae salvación se manifestó a todos los hombres y nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la bendita esperanza. ¿Cómo debemos vivir en este mundo mientras aguardamos la bendita esperanza? Renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, vivir sobria, justa y piadosamente, sin pecado. La gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo está preparando un pueblo celoso de buenas obras, purificándolo por la esperanza de la venida de Cristo, santificándolo. Y todos los que hayan estado en este proceso de santificación, que el Espíritu Santo lo va a terminar antes de que Cristo venga, van a seguir en esta última etapa, glorificación. Simplemente Dios nos dará un cuerpo inmortal, pero el carácter va a estar sin cambio, porque fue cambiado el carácter por la obra santificadora de la obediencia a la verdad, la sumisión a Dios, la alabanza a Dios y la predicación del Evangelio, que es el sentir de Cristo, la vida humana de Cristo. Así que, queridos hermanos, es muy importante. Cristo nos enseñó cómo vivir una vida sin pecado. ¿Es posible? Aquí dice que es posible. Ahorita, no mañana, no cuando Cristo venga. ¿Para quiénes es posible? El Espíritu Santo está dispuesto y va a ser dado a los que luchen por la victoria. No cualquiera, hermanos. Por ejemplo, ¿qué tuvo que enfrentar o padecer Jeremías para mantenerse? ¿Creen que fue fácil para el profeta Jeremías? Cárcel, insultos, golpes. No te cases aquí, Jeremías. Ezequiel, el lo contrario, te voy a quitar el deleite de tus ojos. Perdió a su esposa. Y no la llores. Imagínense lo que es eso. Queridos hermanos, el camino al cielo no es lo más cómodo, pero es el más seguro. Cristo ya lo trazó. La victoria está segura y está escrito cómo Dios dice que debemos vencer a Satanás. Más dependencia del poder divino, pero unida al esfuerzo y la voluntad humana, entregándoselas a Dios, es posible. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Quiero repasar otra cita con ustedes, hermanos, porque estamos en un tiempo en que se va a manifestar más estas situaciones. El libro de Marcos, capítulo 16. Bueno, vamos a leer primero
capítulo 10, versículo 27. Alguien que esté escuchando aquí desde su computadora, desde internet, puede decir, no, es que usted no conoce mi vida, no sabe cuán difícil es, yo soy arrogante y orgulloso, o a mí me encantan las modas. Mira esta cita, Marcos 10, 27. Jesús los miró y les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y yo debo creer en la potencia de Dios, no en mi potencia. Yo como un niño, como una persona inútil, debo decir, Señor, aquí está, moldéame, hazme algo en tus manos y que tú seas glorificado. Y Dios dice, ven, yo te recojo y yo te hago alguien. Y va a ser posible porque Dios lo hace. Y lo que Dios dice se cumple. Otra cita. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y díganme una cosa, ¿el Espíritu Santo lo va a dar Dios? Es lo que más está dispuesto a dar. A Dios le encanta que haya personas dispuestas y deseosas de dejar para siempre el pecado. Eso es un gozo para el cielo. Y está viendo a ver quién más nos va a pedir ayuda. Y ahí están los ángeles, el Espíritu Santo está dispuesto. Y en el instante se mueve el cielo para rescatar y sacar de las profundidades de vicios y de pecados a una indefensa persona que está sumida en algún pecado. Aquí lo dice, está escrito. Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios. Hay más cosas que algunos ocurrieron con unos apóstoles, otras con otros, o algún predicadores, misioneros. Pero hermanos, lo que está haciendo Dios a través de sus escogidos ahorita es echar fuera demonios. ¿Y sabe cómo es eso? ¿Recuerdan cuando Elías oró por un niño que estaba muerto? ¿Qué hizo para que resucitara? Se recostó sobre él 7 veces. ¿Se acuerdan cuando Jesús caminaba y había poseídos por demonios? Los demonios los reconocían, pero no querían que se acercara. Y cuando Pedro caminaba, o Pablo, menciona en Hechos de los Apóstoles, dice que aún ponían los enfermos para que al menos su sombra los sanara. Y sanaban. Hermanos queridos, la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si una persona ha pedido el Espíritu Santo, está viviendo en obediencia a Dios, y tiene fe en Dios, y vive en fe en Dios, y esa persona tiene contacto con alguien que está poseído por demonios, y se ven, mira, yo quiero invitarte, quiero orar por ti. Si la persona accede, esa persona puede tocar a su amigo, y el Espíritu Santo va a poder tener poder sobre el cuerpo, no los demonios sobre la persona. Y eso es lo que Dios quiere. Que influyamos en oración, en amistad con personas y orar para que sean sacados de las tinieblas y llevados a la luz admirable de Cristo. Porque ahí hay paz y seguridad. La naturaleza divino-humana de Cristo nos enseña que si bien nosotros no tenemos naturaleza divina, podemos ser partícipes de ella por el poder del Espíritu Santo. Y en ese sentido, así como Cristo, podemos ser victoriosos sobre todo pecado ahora mismo. Meditemos en ello, hermanos, y escuchemos este último y hermoso himno. Humildemente acudo a ti, porque tú
bellas